Bienvenidos y bienvenidas un día más al proyecto Consciencia.es. Hoy vamos a hablar de forma detenida del avance del proyecto en los últimos 2 meses, que por cierto son los primeros. Bien, como ya sabéis, podéis acceder al sitio web del portal a través del dominio consciencia.es. Bien, antes de empezar a contaros el desarrollo del proyecto en los últimos 2 meses, quiero recordaros que también tenéis disponible la información en la red Instagram, en la cual pues vamos editando pues con cierta regularidad, como ya habéis observado, pues una serie de fotos o de fotografías con una serie de frases que a veces pues tienen que ver con frases metaperceptivas relacionadas con el libro, otra vez pues tienen que ver con humor metaperceptivo, metahumor. Otras veces pues tienen que ver con ideas importantes relacionadas con nuestra vida, como por ejemplo la capacidad que tenemos los seres humanos para crearnos expectativas excesivamente optimistas o excesivamente pesimistas, cuando lo racional, lógico y adecuado es que nuestras expectativas sean realistas. Así que el problema no es tener expectativas vitales, porque algún grado de expectativa pues siempre es bueno tener. El problema es que nuestras expectativas vitales no sean realistas, es decir, que se vayan al extremo positivo, y en este sentido estamos distorsionando hacia lo que llamamos generalmente optimismo, o que nos vayamos al extremo negativo y estamos en este sentido distorsionando hacia lo negativo, ¿ok? Es decir, que ni positivo ni negativo, realista. Bien, también quiero resaltar el hecho de que, pues este tipo de vídeos ya lo estáis viendo en el canal de YouTube de autoayuda.tv, es decir, que podéis acceder al canal directamente a través del sitio web o del portal del proyecto, o bien tecleando en la red el dominio que conecta directamente con el canal, que es las 3 www.autoayuda.tv. Bien, aquí solamente de momento hay 5 vídeos, porque como ya sabéis el proyecto es un proyecto muy joven que está ahora mismo en la fase de lanzamiento. De hecho, podéis ver aquí que el vídeo más antiguo, que es la presentación oficial mía, pues hace un mes de esa presentación, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de muy poco tiempo. Os invito a todos a que os suscribáis en el canal. Para ello ya sabéis, porque simplemente tenéis que hacer clic en este botón rojo que dice suscribirse, y recibiréis de forma automática en vuestro correo electrónico o en vuestro canal de YouTube pues el vídeo nada más que esté editado. Bien, ahora vamos a lo que tenemos previsto para hoy. Bien, hay una pestaña que ya sabéis que es histórico de noticias, y en esta pestaña se van a ir presentando pues todos los eventos importantes de forma histórica con relación al proyecto Consciencia.es. Hoy vamos a presentar el siguiente. Bueno, que sepáis que en esa pestaña pues se encuentran organizados de forma histórica o por fecha los eventos. No obstante, si os vais a la homepage o al inicio del portal, pues vais a tener, nada más abrirlo, en el blog pues también las noticias colocadas históricamente, ¿vale? Es decir, que siempre va a decir últimas noticias del proyecto Consciencia.es, y la primera que va a aparecer, que es la que vamos a ver ahora mismo, pues va a ser el último evento relacionado con el proyecto. En nuestro caso se presenta con fecha actual, con fecha de hoy, y es el estado del proyecto Consciencia.es en septiembre de 2016, ¿ok? Podéis acceder directamente pinchando aquí o haciendo clic aquí, o bien os vais a la pestaña. Voy a aprovechar la pestaña para que veáis cómo funciona. Le hago clic y entro en una página del portal en el que hay un histórico de noticias del proyecto Consciencia.es en forma de cronograma temporal, y la última, como podéis observar, pues es de la que vamos a hablar hoy. ¿Qué ventaja tiene este histórico? Bueno, pues que con los años podréis entrar aquí a ver las noticias en orden histórico y hacer búsquedas específicas. Por ejemplo, imaginaros que queréis ver pues toda la información del mes de septiembre, pues ponéis septiembre y el filtro por el título os va a dar la única búsqueda que existe ahora mismo,
que es la de septiembre. Si por ejemplo queréis ver un tema que se haya tratado sobre la dignidad a lo amplio del proyecto a lo largo de los años, pues ponéis la palabra dignidad y nuevamente se va a realizar o a filtrar por ese término, ¿ok? En este caso pues nos da la única relación que hay, que es, bueno, pues la presentación de la fanpage del dominio Dignidad Humana ORG. Bien, y ahora vamos a irnos a lo que nos interesa, que es los resultados en septiembre. Bien, pues la intención es todos los meses, más o menos, puede ser un mes y medio, pueden ser 2 meses, depende cómo vaya el desarrollo, pues iros presentando lo que es un estado del proyecto, ¿ok? Es decir que aquí va a haber este va a estar explicado en texto y luego en un vídeo que irá siempre aquí arriba, pues la evolución del proyecto. Bien, en este caso, pues pongo aquí la metáfora política, es decir que a nivel macropolítico, pues este estado del proyecto es el equivalente a lo que solemos llamar a nivel nacional el estado de la nación en política, ¿ok? Es decir que he buscado incluso una foto para mostraros la imagen, ¿no? Es decir, aquí está el Congreso y bueno, pues aquí está el político en cuestión que le toque y lo que hace es informar sobre el estado de la política, sobre las previsiones que se han cumplido o no, lo que se va a hacer o no, es decir, una revisión o un análisis de cómo va el país. Bien, pues mi intención es hacer lo mismo con el proyecto de forma periódica y ahora toca hacer el primer estado del proyecto, ¿ok? Porque no ha dado tiempo a hacer más. Y va a ser una revisión en septiembre de 2016 y se van a revisar los 2 primeros meses del proyecto, ¿ok? Porque como ya sabéis, es un proyecto joven en cuanto a su puesta en actuación. Voy a hacer una leve introducción histórica que solamente voy a hacer en este primer estado del proyecto, porque claro, aunque el proyecto sea joven en cuanto a su presentación, tiene su tiempo. Y ahora voy a explicaros muy brevemente cuál es el desarrollo para aquellos que no hayáis leído el libro o os gustaría saber algo más sobre el asunto. Bien, aunque la esencia del proyecto Conciencia.es, en adelante proyecto CE, ya sabéis que me gusta por una cuestión de economía lingüística reducir los términos, pues para que todo vaya más rápido. Bien, pues aunque la esencia del proyecto Conciencia.es empieza a gestarse a partir del año 2011, ¿vale? Hace ya 5 años, gracias al año sabático que decido comenzar tras la toma de conciencia, es decir, mi primer episodio metaperceptivo en Ávila 2010, los que ya habéis leído el libro sabéis perfectamente a qué me refiero, pues no es hasta el año 2015, es decir, el año pasado, cuando acuño el nombre del proyecto y formulo los objetivos del proyecto Conciencia.es. Es decir que casi 5 años después de haber empezado todo, ¿ok? Así que lo último de todo fue la creación del proyecto Conciencia.es. Es decir que en realidad el proyecto Conciencia.es como entidad definida no comienza hasta el año 2015, ¿ok? Es decir que esto todo lleva a una evolución, unas cosas llevan a otra. Cuando uno se pone a crear, no sabe lo que va a crear, siempre se hace el análisis a posteriori. Este es un análisis a posteriori. Ahora puedo decir, hice esto que me llevó a lo otro y a lo de más allá, pero en principio tú te pones a crear sin saber en qué dirección, ¿no? Sabes el qué, pero no el cómo. Bien, pues ni siquiera cuando comencé la redacción del manual de Psicología y Autoayuda en julio de 2012, pues tenía en mente la palabra proyecto Conciencia.es, ¿vale? Es decir, que en 2012, cuando escribí el primer capítulo, de hecho, este mismo histórico del proyecto, pues podéis ver la explicación de esa situación, porque detallo qué fue lo que pasó en ese día por una cuestión de curiosidad histórica. Bueno, pues ese día evidentemente no tenía idea de nada, simplemente me puse a escribir, ¿no? Bien, continúo explicando que, digo, es más, al final de la redacción del MPA, que ya sabéis que es el Manual de Psicología y Autoayuda, Eres Amor y Posibilidades Infinitas, en 2015, es cuando soy consciente de la necesidad de crear un proyecto internacional para divulgar la metapercepción como un nuevo procesamiento neuropsicológico de la realidad cotidiana. ¿Vale? Es decir que
hasta el año 2015 no acuño el término proyectoconciencia.es, y lo acuño porque me doy cuenta de que, bueno, si quiero divulgar lo que es el fenómeno de la metapercepción en términos neuropsicológicos, pues no me queda más remedio que darle cobertura mediática, y la forma de hacerlo, evidentemente, es a través de un proyecto. Y ahora la pregunta es, ¿qué nombre le pongo al proyecto? Pues muy simple, no tuve más que pensar, ¿qué palabra es la que más se repite en el libro y con la que empieza y acaba el libro? Pues la palabra es conciencia. Luego, ¿cómo debería llamarse el proyecto? Pues conciencia. Evidentemente luego, como ya sabéis, la conciencia lleva a la experiencia de la dignidad, que lleva a ejercer la libertad. Pero el núcleo, el punto, el centro es la conciencia. Por esa razón le puse conciencia.es. Ya sabéis que la palabra conciencia aquí está referida a un procesamiento neuropsicológico, ¿ok? Es decir, que es algo muy tangible y registrable, como ya habéis visto en ciertos artículos, tanto a nivel de electroencefalograma como de otro tipo de pruebas neuropsicológicas. Bien, de hecho, los que tengáis curiosidad o estéis en contacto con las nuevas tecnologías, si comprobáis en qué fecha acuñé o compré el dominio conciencia.es, pues fue en mayo de 2015, ¿ok? Es decir, que todo va surgiendo poco a poco. Y algo que nunca he contado hasta ahora, bueno, esto es una curiosidad personal, pero creo que es importante que la conozcáis para que veáis cuál es el núcleo de todo lo que se está manejando aquí, o todo, o cómo yo funciono, ¿no? En primera instancia, aunque había escrito un manual de psicología y autoayuda, y ojo, manuscrito, es lo que tiene alguien que aún no ha publicado el libro. Si tú coges, te pones a escribir y no lo publicas, bien, pues a eso se le llama manuscrito, que es el material escrito no publicado. Cuando lo publicas, pasas de manuscrito a libro o a manual, que es mi caso. Bien, cuando escribí el manuscrito en su momento, pues no tenía intención de publicar ningún libro. Sé que eso os va a asombrar a muchos porque ya tenéis el libro en las manos, pero que sepáis que mi intención en principio no era hacer nada. Yo tuve aquel episodio metaperceptivo en Ávila en 2010 y me dediqué sencillamente a explorar algo que a mí me aportaba una nueva forma de experimentar la realidad con conciencia, con dignidad y con libertad. Mi propósito en principio no era hacer nada. Luego terminó siendo un libro, pero en principio no había ninguna intención de publicar un libro, porque ni en mi cabeza existía la imagen o la idea de crear este libro, ¿no? Como pongo aquí entre paréntesis, en principio lo que yo tenía pues era un documento de lectura personal, es decir, como una especie casi de diario o de apunte, aunque luego evidentemente lo modifiqué y lo convertí en lo que actualmente se llama el método psicológico Luhmann, ¿no? Que ya conocéis, pero en principio todo era, bueno, pues una forma de registrar en forma de diario o de proceso o de lectura personal lo que yo iba experimentando en términos neuropsicológicos. Y como digo aquí, lo usé como referente para mi propio desarrollo personal. Es decir, que yo utilizaba el manual conmigo mismo, porque como ya sabéis que el procesamiento consciente no es estable, sino que la conciencia va y viene, es decir, atencionalmente hablando, no siempre estamos concentrados, es más, la mayor parte del tiempo estamos distraídos e idos con nuestro último rollo mental. Pues la forma que yo tenía conmigo mismo de mantenerme atado a nivel consciente o de atención y no distraerme, pues era precisamente utilizando el libro como espejo, ¿vale? Ahora entenderéis por qué tantas veces os digo, el libro es un espejo, volved al libro, veis los materiales, los masticáis, os dais un tiempo, volvéis otra vez. Así que esto no es una teoría que me haya inventado, esto es lo que funcionó conmigo mismo, ¿ok? Y lo que funcionó conmigo como una experiencia real, pues os la planteo a vosotros. Bien, lo que hoy se conoce como el método psicológico Luhmann, es decir, los 23 capítulos que conforman la parte práctica del manual de psicología y autoayuda, pues la escribí en el verano de 2012, durante los meses de julio y agosto. Es decir, que en 2 meses escribí, bueno, pues lo que es la mayor parte del libro, pues concretamente la parte práctica. Y la escribí como resumen de la investigación realizada durante mi año sabático en 2011. Y bueno, de hecho nadie, exceptuando mi pareja, pues supo de la existencia de este manuscrito. De hecho, cuando yo terminé, pues se lo entregué a ella, porque claro, ella me veía escribir con mucha
intención, con mucha concentración durante ese verano. Y bueno, evidentemente se preguntaba, Luis, ¿qué estás haciendo? Cuando lo terminé, teniendo en cuenta que era muy importante para mí, que pensé también que podría ayudarle a ella, pues se lo di para que lo leyera, ¿no? Pero exceptuando mi pareja, bueno, pues no había otra persona en el planeta que conociera la existencia de tal manuscrito, ¿no? Pues bien, el manuscrito del Manual de Psicología y Autoayuda, que en principio no se llamaba así, porque no se llamaba de ninguna forma, se quedó aparcado, y la palabra aparcado es muy precisa, en un cajón de la mesa de mi despacho hasta el año 2015. Es decir, que durante 3 años, lo que ahora es un libro real que tenéis muchos de vosotros en vuestras manos, pues no existía y no tenía por qué existir. Es más, como indico aquí, se podía haber quedado allí para siempre. A ver, esto a mí es lo que a mí me impresiona, ¿no? Es más, he puesto aquí una fotografía de un escritorio virtual, que no es el mío, pero bueno, digamos que responde al concepto de escritorio universal. Bueno, a mí me impresiona pensar que, por ejemplo, en este cajón, pues estaba ese manuscrito y que se podía haber quedado ahí para siempre y nunca haber tenido la forma real o material de un libro o de un manual de psicología y autoayuda. Con esto también quiero recalcar la importancia de la capacidad creadora de los seres humanos, es decir, que las ideas se transforman en cosas y las cosas al final modifican también la realidad. Entonces, a mí me impresiona, y también imagino que os impresionará a alguno de vosotros, el hecho de ser consciente de que al principio todo ha sido una idea hasta que alguien decidió transformarla en una realidad. Y pongo el ejemplo con mi libro porque es de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, que sepáis que durante 3 años no existía libro, existía un manuscrito en un cajón de mi escritorio que pudiera muy bien haberse quedado allí, porque yo realmente voy funcionando, como ya sabéis, los que habéis leído el libro, yo creo realidad de 24 en 24 horas, por una cuestión de dignidad y respeto, por una cuestión de dignidad y respeto. Entonces, nunca sé qué voy a hacer el día siguiente, porque me encargo de cada día. Y ya os digo, esto es un ejercicio de dignidad que entenderéis conforme vayáis avanzando en el libro, porque si no, estamos atrapados en la trampa del tiempo, la trampa del futuro, y si creamos tiempo, al final tenemos que vivir dentro del tiempo que hemos creado, porque el tiempo es una creación mental, el tiempo es psicológico, y si yo creo tiempo psicológico, al final me esclavizo y me obligo a ir dentro de mi tiempo psicológico. Por eso yo digo en el libro, no crees tiempo psicológico, crea conciencia de ti. Bueno, pero no obstante ese punto lo dejamos ahí y volvemos al estado del proyecto. Bien, ahora la pregunta que evidentemente cabe es ¿y por qué después de 3 años decidí publicar el libro? Bueno, pues porque durante esos 3 años había experimentado un montón de cambios positivos en mi vida. A ver, yo como persona, yo como psicólogo, yo como ser humano inteligente, intento, bueno, pues mejorar mi vida, sufrir lo menos posible, buscar cosas que me hagan sentirme bien. Bien, pues los que ya habéis leído el libro sabéis que pues no lo conseguía. Es decir, que me pasó toda mi vida intentando, como dicen por ahí, ser feliz, que ya hablaremos de esa etiqueta tan negativa, y ya veréis por qué he dicho tan negativa, y no lo conseguía. Cuanto más me esforzaba, menos ocurría. Cuanto más me esforzaba, más me atrapaba en cosas que además me distraían más. Y sin embargo, a raíz de la experiencia que tuve en Ávila 2010 y de haber estado ese año sabático observándome a mí mismo, es decir, lo digo porque es muy sencillo, lo que hice fue ser consciente de lo que pensaba, sentía y hacía, punto. No hay más misterio desde el principio al final del libro. La clave es ser consciente de mí mismo, de quién soy, de qué pienso, de qué hago, y ya está. Es decir, no hay mayor misterio. El problema es que como no hacemos eso, pues terminamos la mayor parte de los días viviendo una vida zombie que no nos merecemos, pero como no nos damos cuenta, pues estamos condenados a repetir el mismo error una vez y otra y otra y otra, cuando realmente, por una cuestión de dignidad, no deberíamos de permitirlo. Durante 3 años experimenté un montón de cambios positivos que están explicados en el libro, en el anexo G. El anexo G es el último capítulo del libro, ¿vale? De hecho, ni siquiera es un capítulo, está en un anexo aparte, una vez que se terminan los 23 capítulos de la parte práctica. Bien, pues lo he puesto al final como ejemplo de a lo que puede llevar
el vivir la vida con conciencia, dignidad y libertad. Yo en ese anexo G cuento cómo yo lo he hecho. Es decir, que es válido como la experiencia de un ser humano que se llama Manuel Luis. Tú, si hubieras escrito el libro, pues hubieras puesto otras cosas en el anexo G. Pero lo que quiera que hubieras puesto no es más que un ejercicio o síntoma de tu conciencia, de tu dignidad y tu libertad. Quise terminar el libro con un botón de muestra, con un ejemplo, como diciendo, a ver, lo que he contado aquí no es un rollo mental, psicológico. Lo que he contado aquí tiene a la base una experiencia personal, en el caso la mía, que avala que somos amor y posibilidades infinitas, y que cuando adquirimos conciencia somos conscientes de nuestra dignidad y ejercemos nuestra libertad. Y nuestra vida ya no puede ser igual, porque ahora estoy ejerciendo dignidad, porque ahora he convertido mi vida en cada momento, si estoy consciente, en un ejercicio de dignidad, y ya nunca nada es igual. Pero eso es una experiencia que tenéis que tener y por la que he escrito el libro. Es decir, que el objetivo del libro es que lleguéis, entre comillas, a escribir vuestro propio anexo G, como quiera que tenga que ser, ¿ok? Porque eso es una cosa personal. Pues bien, después de este montón de cambios positivos en mi vida, pensé que sería una lástima no compartirlos y que nada más que yo lo aprovechara en lo que había descubierto en el campo de la psicología, de las neurociencias y sobre la conciencia, la dignidad y la libertad humana. ¿Vale? Es decir, que yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Es decir, que si descubres algo que es muy bueno, pues bueno, ¿por qué no lo vas a ofrecer al que quiera? Y subrayo al que quiera, porque yo siempre hago una oferta distante. Yo no me voy a colar en la vida de nadie a decirle cómo tiene que ganar conciencia, dignidad y libertad. Cada cual sabrá lo que quiere hacer o no, ¿ok? O sea, mi trabajo con respecto a mi propia conciencia y dignidad es ofrecer el proyecto y ofrecerlo a distancia, es decir, mirad, esto está aquí, esto a mí me ha funcionado y he creado un manual, he creado un material que facilita que muchas personas pues puedan utilizarlo y ganar en conciencia, dignidad y libertad. Ahora, ¿lo van a hacer o no? No lo sé. Mi trabajo, entre comillas, es ser un facilitador, un despertador para la autoconsciencia. Pero ahora cada cual en su nivel de conciencia que haga lo que tenga que hacer. Yo no tengo que decir nada al respecto. Bien, pues esto fue lo que me motivó a convertir el manuscrito en un libro y en el principio de un proyecto internacional, porque es la forma de transmitir y hacer llegar el libro a todo el mundo, ¿no? Bien, en 2015, ojo que el libro lo escribí, como he dicho por aquí, en 2 meses, ¿ok? En 2 meses de verano, y lo escribí en el verano de 2012, ¿vale? Es decir que, y luego, en 2015, cuando decidí convertir el manuscrito en un libro, decidí añadirle una serie de anexos con una prefundamentación filosófica y científica, que es lo que yo llamo la parte teórica. ¿Y por qué? Bueno, porque aunque es una experiencia personal, si se estudia y se investiga correctamente, se llega a una fundamentación filosófica, se llega a una fundamentación científica, puede avalarse desde el campo de las neurociencias, etcétera, etcétera. Es decir, que las cosas también es importante intentar explicarlas en términos humanos. Es decir, no vale con decir, o por lo menos a mí, no me vale con decir he tenido la experiencia, sino que bueno, vamos a fundamentarla dentro de lo posible desde el punto filosófico y científico. Por eso el libro no solamente va dirigido a todo el mundo, sino en especialmente a la comunidad científica y filosófica, comunidad con la que empiezo a ponerme en contacto, porque mi intención es que el libro llegue también a las universidades y esto se estudie más en profundidad, porque aunque yo he iniciado el estudio en términos en términos neurocientíficos, mi principal labor escogida por mí mismo es la divulgación, porque más importante que llegue a la universidad, que lo es que la mayor cantidad de personas posibles experimenten en su vida conciencia, dignidad y libertad. Entonces yo me voy a dedicar en un 90%, por decisión propia y libre, a divulgar el proyecto, pero también estoy creando conexiones con gente de la universidad para darle a esto un fundamento neurofisiológico, neurocientífico, etcétera, etcétera. No obstante, como ya sabéis, también tengo en mente, y de hecho lo he iniciado,
pues un manual sobre los fundamentos neurocientíficos de la metapercepción o del fenómeno metaperceptivo. Pero esto lo voy a dejar aparcado de momento porque, bueno, es secundario. Y un resumen con los resultados obtenidos en mi vida personal, ¿vale? Que es el anexo G del que he hablado, en el que hablo de mi experiencia metaperceptiva y, bueno, cómo realicé mi propio entrenamiento en habilidades metaperceptivas, que es lo que yo propongo. Es decir, que el manual de psicología y autoayuda, Eres amor y posibilidades infinitas, en realidad es un manual de entrenamiento en habilidades metaperceptivas. Así que no es un libro teórico que se pone a divagar sobre conceptos abstractos. Es un libro de entrenamiento. Por eso está formado o facturado o formateado en forma de curso taller de psicología y autoayuda bajo el método psicológico Luhmann, ¿vale? Bien, voy terminando. Esquema del proceso. En el año 2010 en Ávila tengo mi primer episodio metaperceptivo, que ya sabéis que es un procesamiento neuropsicológico de la realidad, es decir, que es algo que ocurre en el cerebro humano. A raíz de aquello me tomo un año sabático, que al final fueron 2, que me lleva en el verano de 2012 a escribir el manuscrito. Durante 3 años ese manuscrito se queda guardado en un cajón de mi escritorio, hasta que en 2015, dado el resultado que yo estaba viendo en mi vida, que está descrito con mucho detalle en el anexo G, es más, algunos os diría directamente que os leyerais el anexo G, es decir, para que veáis, para que podáis empezar sabiendo que esto es una experiencia y no una teoría o una entelequia. Bien, el escribir el manual de psicología y autoayuda en 2015 me llevó a gestionar o gestar lo que era la base fundamento del proyecto Conciencia.es. Evidentemente, si el libro lo escribí en 2015, pues este proyecto lo gesté o lo gestioné a finales de 2015. Y ahora estamos en la actualidad, que es la fase de difusión. Y bien, ¿qué ha pasado en los últimos 2 meses? El tiempo de la actualidad que lleva el proyecto funcionando a nivel público. Pues esa es la parte que voy a explicar ahora ya muy rápidamente. Y bueno, en los próximos estados del proyecto pues ya no contaré esta historia que he contado antes, ya directamente miré a lo que voy a contar ahora, pero ya evidentemente en el mes que corresponda.